Gerardo Huertain, el actual canciller de la República Argentina, muchísima información en una nota de TN hablando sobre la agenda internacional del presidente y cómo es que tiene impacto su imagen en el exterior. Y sí, básicamente afuera aclaman por el presidente. Lo vimos en el discurso que no fue hace tanto de Mar-Lago en Estados Unidos, que se reunió con el presidente electo Donald Trump. De hecho, el primer presidente en reunirse con el presidente electo de los Estados Unidos. Y vimos cómo cuando él entraba la gente se levantaba, lo aplaudían, hacían fila para pedirle fotos. Impactante, la verdad. Hasta parecía la figura principal del evento. Así que para la gente que decía de que el presidente Donald Trump le colgaba el teléfono, no lo quiere, lo va a dejar de lado, y bueno, flaco, fíjate los halagos que le tiró en ese discurso del presidente diciendo de que estaba haciendo un trabajo formidable en la Argentina para hacerla grande nuevamente. Que la situación en Argentina está complicadísima todavía y si no se puede hacer magia para arreglar un país flaco, ¿qué querés que te diga? Y hablando sobre en qué beneficia a la Argentina que Donald Trump haya sido el presidente electo de los Estados Unidos. Sabemos que tiene prácticamente la misma ideología política que tiene el presidente Javier Milei. El canciller también refiriéndose a lo que está ocurriendo en Venezuela. Sabemos que el dictador Maduro no se fue del poder, sigue siendo el dictador que siempre fue. Y bueno, se la pasa básicamente atacando a todos los presidentes que no piensen como él. Hace poco nuevamente apuntó contra el presidente Javier Milei diciendo que cerró las universidades, que le sacó el derecho de estudiar al pueblo argentino. Y Dios mío, lo que hay que escuchar a veces, yo digo, este tipo, yo pienso sinceramente que tiene algo en la cabeza que está medio chapita. ¡Sos un hijo de puta! No sé, déjamelo saber en los comentarios vos qué opinás. No te digo más nada, te dejo con la palabra del canciller y como siempre te digo, suscríbete y nos vemos en la próxima. Donde creo que hubo encuentros de muy alto nivel y que pudimos conocer, además de las conversaciones que se dieron en el marco de esa reunión, digamos en una parte, pero dentro del marco de la reunión con Trump, pudimos aprovechar y conversar con algunos de los funcionarios designados y de alguna manera empezar a establecer los contactos porque falta muy poco para que cambie el gobierno. ¿Qué significa el elogio de Trump a Milei, público, como fue ahí en Mar-a-Lago? ¿Qué significa para la Argentina, no solo para Milei, ¿no? Mira, te cuento, cuando entramos a Mar-a-Lago era una reunión donde habría unas 800 personas, estaba dividido en varios salones. Cuando entró Milei, la gente se paró, empezó a gritar Milei, Milei, la gente quería sacarse fotos, lo aplaudían, y fue bastante, digamos, lento el transitar hasta llegar al lugar donde teníamos que sentarnos. Obviamente después fue invitado a hablar, y todos vieron lo que él dijo. Y después el presidente Trump subió y verdaderamente ponderó mucho todas las acciones que estaba tomando Milei y cómo había llegado rápidamente a esta situación de equilibrio fiscal con una línea de desregular, simplificar y bajar todos los costos del Estado para volver a tener un país viable, ¿no? Hay que pensar que venimos de un déficit fiscal y cuasi fiscal de 15 puntos y 2 puntos en la cuenta corriente. Y con lo cual, tener el superávit que tenemos hoy, se anunció ayer el ministro Caputo cuál fue el superávit de octubre. Yo creo que es un cambio muy importante y que en todo el mundo se está viendo. Algunos de los diarios internacionales hablan del milagro. Sí. En realidad no es un milagro, sino que es gestión. Es gestión, convicción, hacer las cosas bien y realmente entrar en un plan que signifique un ahorro importante, que es la única manera de tener libertad. No se puede ser libre con desequilibrio fiscal. Sin duda lo más importante es lo que hacemos nosotros, eso sin duda, pero ¿qué implica tener a partir del 20 de enero con Trump presidente? Algunos hacen cuentas, por ejemplo, si el fondo entonces te va a ayudar más. Yo creo que básicamente implica tener un presidente que comparte la visión de los principios de la libertad. Podemos ver claramente que Elon Musk va a tener entre sus obligaciones desregular la economía, simplificarla y ayudar y contribuir a reducir el gasto. Y yo creo que esto es un tema muy importante porque comenzar a hacerlo viendo lo que ya hizo otro país, creo que Milei es un poco la línea que están mirando muchos países. Porque cuando los países entran en déficit fiscal, Estados Unidos no es una excepción. Estados Unidos tiene alrededor de 3,5% del PBI en déficit fiscal y cuando se llega al 4 es una luz amarilla. Entonces creo que muchos de los países que están en esa situación empezaron a mirar con atención qué es lo que pasó en Argentina
y básicamente darse cuenta que se puede. ¿Cuántos años nos pasamos discutiendo si se podía bajar 1 punto, 2 puntos el déficit del Tesoro, y de repente nos encontramos que se pudieron bajar los 5 puntos muy rápidamente y poder lidiar con todo el déficit cuasi fiscal producto de las originalmente LELIQ del Banco Central? Antes de ser canciller, usted era el embajador argentino allí en Estados Unidos. Con la llegada de Trump, algunos dicen que va a nombrar un secretario del Tesoro, algunos dicen que bastante proteccionista o que quiere poner aranceles a las importaciones, sobre todo de China, ¿no? Nosotros ahí en el mapa por ahí somos más chiquitos para el negocio de Estados Unidos. Pero la pregunta concreta es, ¿este Trump que llega es un Trump muy proteccionista, que va a cuidar sus industrias? ¿Y cómo me impacta eso en la Argentina, que tiene la idea, como dijo Milei públicamente, de hacer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos? Bueno, yo creo que lo que el presidente Trump está buscando es equilibrar un poco la balanza. Y digamos, ¿cómo lo va a hacer? Él dio algunas señales, pero después, una vez que entre al gobierno, veremos los hechos concretos, se establecerán seguramente negociaciones bilaterales y se irán encontrando caminos. O sea, difícil que nosotros opinemos cómo lo va a hacer el presidente Trump. En cuanto al secretario del Tesoro, que decía ya está designado, Scott Bessent, digamos, es un empresario importante, conocido, que algunos de nuestra administración lo conocen bien, pero creo que es un poco más sencillo cuando hay empatía en el rumbo y cuando hay empatía en la visión. Y entre Argentina y la administración del presidente Trump, lo que hemos podido apreciar en nuestro viaje y con la gente que hemos conversado, es que existe empatía en la visión. Y entonces cuando Trump habló, para responderte tu pregunta del principio, él lo que hizo es manifestar todo el gran trabajo que veía que estaba haciendo Milei y también mostrar que ese era el camino. ¿Puede profundizar esta idea de los acuerdos de libre comercio? ¿Vamos hacia algo así, parecido? ¿Y qué pasa con el Mercosur en función de esto? Bueno, buena pregunta. Yo creo que como siempre decimos, nosotros tenemos que ejecutar la política exterior que fija el gobierno y el presidente. El presidente ha dicho que tenemos que trabajar en la búsqueda de algún camino que puede tener que ver con los acuerdos de libre comercio. Ustedes saben que en Estados Unidos hoy hay una ley bipartisana y que se llama America's Act, y que lo que dice básicamente y muy resumidamente es que los países van a poder sumarse al Tratado de Libre Comercio que tiene Canadá y México si cumplen con ciertos objetivos. Esta ley no está acordada, pero es una posibilidad. Esto, para los países que quieran entrar en un libre comercio con Estados Unidos, facilita mucho el camino porque no van a tener que pasar por el Congreso americano. En la Argentina, si nosotros cualquier acuerdo de libre comercio, como saben, tiene que pasar por el Congreso, porque ese es el camino, y nosotros formamos parte de un bloque, el Mercosur, y ese bloque nos genera ventajas y desventajas, oportunidades y amenazas. Tal cual. Entonces lo que estamos haciendo es analizarlo muy a fondo, poder entender cuáles son las ventajas y si se pueden potenciar y cuáles son las desventajas, y nos tendremos que sentar con los 4 miembros para analizar, porque verdaderamente los países lo que necesitamos es abrirnos al mundo. Nosotros creemos de que, digamos, todos los acuerdos están pensados para que las cosas sean mejor para los países, pero no están pensados para hacer un corset que te limite y no te permita crecer. Argentina necesita crecer, Argentina necesita exportar más, Argentina necesita, digamos... ¿Y estamos encorsetados con el Mercosur hoy? Bueno, en ciertos aspectos sí, pero es un poco prematuro para mí dar una opinión. Lo estamos estudiando y lo tenemos que estudiar muy a fondo para poder entender, y después hay que sentarse con los socios del Mercosur y compartir un poco todo esto. Yo creo que lo que va a ocurrir en la cumbre de diciembre es, nos sentaremos a hablar, a dialogar, a ver cuál es el mejor camino para todos los países. Hubo seriedad en las miradas entre Lula y Milei, pero después finalmente hicieron los acuerdos por vaca muerta con Brasil. ¿Cómo está esa relación de Argentina y Brasil? Bueno, yo creo que más allá de las diferencias que puedan tener los presidentes, nosotros trabajamos proactivamente con Brasil. Y de hecho tenemos mucho intercambio con Brasil. Y el acuerdo, pensemos que la posición argentina cambia notablemente con vaca muerta, porque vaca muerta significa un proveedor de gas por mucho tiempo, sí, y los otros proveedores se les acabó el gas. Entonces Argentina se transforma en un socio estratégico
y en un proveedor estratégico y de un producto que es muy buscado en todo el mundo. Quiero ir hacia adelante porque mañana se cumplen 40 años y hay un encuentro en el Vaticano propuesto además por el Papa Francisco con la idea de, bueno, recordar lo que fue la mediación papal, ¿no?, entre Argentina y Chile por el conflicto de Beagle. Canciller, ¿usted no va a ir? No, no. Nosotros tenemos un profundo respeto por el Papa. Yo personalmente tengo mucho respeto por él. Tenemos una muy buena relación con el Vaticano, pero desafortunadamente a veces ocurren hechos dentro de las relaciones bilaterales que a veces complican las cosas. Y creo que durante el G20 hemos tenido algunas circunstancias que aconsejaban de que este no era el mejor momento para hacernos presentes en forma personal. Por supuesto, Argentina va a estar presente con una delegación importante, en la cual va a estar nuestro representante en el Vaticano, nuestro embajador en Roma y nuestro equipo, que va a formar parte de esta ceremonia no litúrgica, y posteriormente estaba previsto un saludo del Santo Padre. Así que esta no concurrencia de mi parte tiene que ver un poco con lo que ocurrió en Brasil. Hemos tomado todas las cosas. ¿Qué pasó concretamente? ¿Hubo un enojo con el presidente de Chile? O sea, el conflicto no es con la iglesia, digamos. Absolutamente no, absolutamente no. ¿El tema es con Chile? Tuvimos un desencuentro y que prefiero no particularizar. Ese desencuentro fue protagonizado porque estuvo presente el cardenal Parolin, así que ellos conocen exactamente lo que ha ocurrido. Por supuesto que yo personalmente le he enviado una carta al Santo Padre y lo único que les puedo decir es que la Argentina, lejos de tener problemas, tiene una muy buena relación y la vamos a seguir teniendo con el Vaticano. Así que a la brevedad y cuando el Santo Padre así lo disponga, yo voy a estar muy gustoso de ir a visitarlo, saludarlo y presentar mis respetos. Y por último, con Chile, ¿cómo queda el vínculo después de lo que pasó entonces en el G20 entre Boric y Milei? ¿Quedó dañada la relación? No, la relación con Chile está intacta. A veces las relaciones entre las personas pueden tener ciertos tropiezos, y bueno, pero nada obsta de que mantengamos nuestra relación con un país hermano, querido y vecino, y valoramos enormemente el esfuerzo que se hizo entonces, liderado por el cardenal Zamoré y con la visión del Papa Juan Pablo II, así que eso está intacto. Lo quiero llevar a Venezuela porque eso está pasando ahora y quería preguntarle su mirada y su opinión de lo que está pasando y además la información que tenga del asedio otra vez de Maduro a la embajada argentina en Venezuela. ¿Cómo está nuestra relación con Venezuela? Si tenés las imágenes, ponelas porque son de estas madrugadas, ¿no? Están permanentemente generando conflicto con quienes están asilados, que son 6 dirigentes de Corina Machado, ¿no? Parte del equipo de María Corina Machado, que nosotros los recibimos en la embajada porque veían amenazada su vida y si no hubiera sido su vida, veían amenazado su futuro de una manera, digamos, estamos hablando de una dictadura totalitaria. En Venezuela no existen los derechos humanos, no se respetan los derechos humanos, entonces no hay que decir mucho más. Todos conocemos lo que ha ocurrido con las elecciones. Nosotros fuimos de los primeros que reconocimos el triunfo de Edmundo González Urrutia y la realidad es que todo esto es un fiasco, es un fraude que no puede ser validado por la comunidad internacional y nosotros vamos a mantener esa posición. Lo que está pasando en Venezuela es horrendo y esperamos de que la comunidad internacional pueda tomar acciones concretas porque los venezolanos votaron y ganó Edmundo y ahora están intentando declararlo presidente a Maduro y eso es absolutamente un fraude. Escuchemos a Maduro porque habló de Milei otra vez, es como que siempre habla de Javier Milei y dijo esto. En otros países, la extrema derecha fascista, apoyado por los gringos, está acabando con la universidad, como en Argentina. Pero los grandes medios y redes lo tapan
Están cerrando las universidades, le quitaron todo el presupuesto a las universidades, acabaron con las carreras sociales, con las carreras científicas, con los centros de estudio tecnológicos, acabaron con todo en Argentina. ¿A nombre de qué? De la libertad. Le están quitando el cerebro y el alma al pueblo argentino. Esta basura llamada Javier Milei, una basura fascista, nazi. Por ahí vi Bueno, ahí está con violencia y con mentiras, ¿no? Diciendo que habían cerrado las universidades en la Argentina, les dice Maduro. Es trágico o tragicómico escucharlo a Maduro hablando de libertad cuando se llevan a los hijos de las personas utilizando el sistema cubano, los llevan a cárceles, los torturan, los violan, menores de edad. Este señor debería callarse la boca e irse a su casa y respetar la voluntad democrática de los venezolanos. Pero bueno, no le puedo ni prestar atención. Es un dictador totalitario, totalmente sin escrúpulos. ¿Y canciller, se puede hacer algo más a nivel regional o a nivel global con este tipo de dictaduras como la de Maduro? Porque da la sensación de que... ¿no? Desde el 2 de agosto que estamos trabajando en esto y desafortunadamente, vamos a tomar un ejemplo. Los organismos internacionales, Naciones Unidas, debería haber tenido un rol protagónico porque de alguna manera fue fundada para evitar guerras, para preservar la democracia. Pero bueno, hoy por hoy las Naciones Unidas es un organismo militante, inclinado políticamente, y en vez de ocuparse de estas cosas, se ocupa de militar algunas causas. Yo creo que nosotros vamos a seguir trabajando, estamos trabajando y hemos tenido muchos intercambios con Estados Unidos. Estados Unidos, digamos, ha tomado algunas acciones hasta el momento declarativas, al igual que nosotros, porque claro, para las democracias es difícil combatir a las dictaduras, porque tenemos otros valores y otros principios. Entonces nosotros no tomamos decisiones como pueden tomar las dictaduras, que deciden echar a los diplomáticos como hicieron con los argentinos, deciden amedrentar a los asilados sin respetar sus derechos. En fin, todas las cosas que nosotros no hacemos. Ya que mencionó el tema de Naciones Unidas, ¿cómo está? Cada tanto hay críticas, recién usted lo acaba de criticar también, y Diana Mondino terminó dejando su puesto, ¿no? El presidente la echó directamente por una votación puntual justamente en ese organismo. ¿Cómo vincula las dos cosas, ¿no? Es decir, el enojo con Naciones Unidas y a la vez el voto que hizo la ex canciller, aparentemente en desacuerdo con la línea del presidente, ¿no? Sí, bueno, en primera instancia no es enojo, sino que representamos lo que piensan también el Congreso americano. No hay que olvidarse que 100 legisladores bipartisanos de los Estados Unidos le mandaron una nota al secretario general de las Naciones Unidas en la cual le dijeron si continuaba con resoluciones políticamente inclinadas, en este caso en contra de Israel, iban a proponerle al gobierno que suspenda el fondeo, que es el 30% de las Naciones Unidas. Respecto, bueno, Diana es una persona que en el caso de la votación de Cuba no supo interpretar adecuadamente la política exterior fijada por el presidente y, bueno, se equivocó en el voto. Nadie es infalible y nosotros tampoco. De hecho, nosotros cometemos errores, hemos tenido cientos de votaciones en todos estos días y creo que en alguna oportunidad nos hemos equivocado y las cosas que nos hayamos equivocado las vamos a corregir en la próxima asamblea que va a ocurrir en un par de semanas. ¿Puede haber rectificación de votos? Por supuesto, si uno se equivoca hay que reconocerlo. Pero, por ejemplo, ¿puede haber una rectificación respecto a Cuba? Bueno, ¿O eso legalmente no se puede hacer? Eso no se puede hacer. Una vez que votás... Lo que se puede rectificar es, durante todas estas semanas hemos votado en las distintas comisiones. Y después viene la asamblea, que va a ocurrir el 12 de diciembre. Entonces, si hay algo que uno cree que se equivocó en una de las votaciones de las comisiones, siempre se está a tiempo de rectificarlo en la asamblea. Hubo una votación sobre el tema indígena y ¿no? derechos de las mujeres, y donde también Argentina votó en soledad en contra. ¿Eso lo piensan rectificar o tiene una explicación? Bueno, por supuesto que hay una explicación, pero no hay explicación para... Nadie puede pensar que nosotros vamos a votar en contra o a favor de la violencia de las mujeres o de las niñas, muy por el contrario. Lo que pasa es que cuando uno mira una resolución de Naciones Unidas, tiene un título.
Y esto es lo que, bueno, pues la gente no tiene por qué leerlo. Todo el resto de la resolución es una militancia política de un montón de agendas que no se corresponden con la línea que tenemos en la Argentina. Pero más allá de eso, yo creo que hay que reafirmar nuestra posición en contra de la violencia de las mujeres, las niñas y de cualquier persona, hombres y niños y todos. Y de hecho mañana se hace una declaración en un día donde se va a hablar de la mujer en Naciones Unidas y nuestros funcionarios tienen preparada una declaración en la cual creo que va a quedar muy clara esa posición de Argentina. Como digo, somos seres humanos que ponemos lo mejor, todo nuestro equipo, y a veces uno puede cometer un error y los errores hay que rectificarlos. ¿Pero esa votación la van a rectificar o queda como está? La votación de las niñas, vamos a aclarar que estamos absolutamente en contra de cualquier tipo de... Esto fue todo lo que tiene que ver con la violencia digital. Entonces yo creo que hay que particularizar que nosotros estamos en contra de cualquier violencia digital que pueda afectar no solo a las mujeres, a las niñas, sino a cualquier persona. Entonces eso creo que vale la pena aclararlo cuando sea el momento en las Naciones Unidas. Lo llevo a otro tema, lo llevo al tema Israel, porque ahí Argentina está con una posición firme defendiendo no solamente a Israel, sino también incluso al primer ministro Benjamín Netanyahu. La idea de Argentina en ese sentido es, digamos, no cumplir en todo caso un fallo de la Corte Penal Internacional que pide la detención del primer ministro. Bueno, al respecto hemos hecho una declaración que es pública y yo creo que las cosas que vamos viendo y que a veces a uno lo indignan, ¿no? Porque de repente uno mira una declaración, y tomemos de vuelta a Naciones Unidas, que tiene que ver con el conflicto de Medio Oriente, y en esas declaraciones parece que octubre 7 no hubiera existido. Y octubre 7 fue la matanza más importante de judíos en el mundo después del Holocausto. Entonces, nosotros lo que creemos es que Israel tiene el derecho legítimo de defenderse, es un país que está atacado por varios países, Hamas, Hezbollah, los Houthis, Irán y algunos de sus proxies, y es un país pequeño que se tiene que defender de todos ellos. Así que nosotros, y en la definición estratégica que fijó el presidente, que nuestros aliados son Estados Unidos e Israel, nos comportamos con Israel como un aliado. Y no se puede ser un aliado más o menos. Y digamos, como digo en la vida, uno tiene que tener posiciones claras y actuar consecuentemente. Lo quiero llevar a un tema que tiene que ver con la Argentina, puntualmente en el tema que por ahí conoce muy bien, que es el tema empresario, industrias y demás. Tuvieron una buena reunión con China. Acá hay sectores que les preocupa el tema de la apertura de importaciones. ¿Cómo lo evalúa la Argentina y el gobierno argentino a ese panorama? Es decir, ¿cómo se va a abrir? Hasta ahora hay algunas aperturas parciales, pero ¿cómo será ese proceso? Porque muchos empresarios locales dicen, está bien, yo compito, pero, no sé, bajar los impuestos, que tengamos impuestos parecidos, que podamos competir con el exterior. ¿Cómo evalúan ustedes este capítulo de importaciones por parte de la Cancillería? Yo creo que hay algunos principios. Uno no puede ser medio libre. O uno es libre o no es libre. O uno tiene una economía que se funda en los principios de la libertad o no la tiene. Obviamente que a partir de eso se generan negociaciones con los bloques, con los países, en la búsqueda de situaciones que no sean asimétricas. Porque de repente, si uno tiene un país que le exporta ciertos productos con un alto grado de subsidio, bueno, entonces hay que compensarlos. Pero en la medida en que no exista eso, los países tenemos que comerciar libremente. De todas maneras, en la reunión que tuvimos con el presidente de China, no hablamos de ningún detalle. Fue una reunión donde se tocaron temas generales. Argentina ha heredado situaciones financieras que tienen mucho tiempo y que se han ido acomodando y que hay que continuar acomodándolas. Nosotros con China tenemos un comercio de alrededor de 10.000 millones de dólares. Es un comercio deficitario para la Argentina desde el punto de vista comercial. Entonces, lo que uno... Ellos nos venden más de lo que le vendemos nosotros. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer... A ver, Franco, si yo le vendo 10 y usted me vende 15, tenemos una simetría y esa simetría hay que buscar corregirla. Entonces, yo creo que podemos decir que el presidente Milei es una suerte de abrepuertas serial y nosotros tenemos que después hacer el seguimiento e ir encuadrando las cosas para que
en definitiva, sea en beneficio de los argentinos. ¿Y cómo va a ser ese proceso de vender al mundo nuestros productos? Porque además está metido Canciller en esta idea de, la palabra es achicar la Cancillería, meter motosierra en la Cancillería, hacerla más eficiente. ¿Qué es lo que va a pasar acá en adelante con este capítulo de las embajadas? ¿Hay embajadas que sobran, por ejemplo? Sí, por supuesto. ¿Sí? Pero vamos a tomar un ejemplo. Nosotros en París tenemos una embajada importante, que es la Embajada Argentina en Francia. Tenemos otra embajada, que es la de la UNESCO. Esto no tiene ningún sentido. Tenemos que sintetizar todo en una sola embajada. Eso significa dejar de alquilar propiedades para la embajada, dejar de alquilar una propiedad para el embajador. Y hay una serie de privilegios también que están de la mano de los embajadores. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eliminar las cosas que están duplicadas. Y después iremos analizando la sustentabilidad que tenga cada uno de... No hay que olvidarse que no son solo embajadas, son 150 representaciones que tenemos en el mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es revisar nuestra presencia, revisar los gastos, y a veces a uno le puede parecer poco. Es decir, bueno, si ahorro $500.000, que son casi 600 millones de pesos, uno se puede preguntar qué otra cosa mejor para el país y para nuestra gente podríamos hacer con eso. ¿Cómo lo sigue el cuerpo diplomático esta idea? Bueno, yo creo que de vuelta el cuerpo diplomático está para ejecutar la política fijada por el presidente. Entonces, pero hay profesionales y también hay militantes políticos de otros partidos. La verdad es que a nosotros no nos importa. Cada uno puede pensar y es libre de pensar, tener su ideología política, militarla, en tanto y en cuanto se cumpla con la función, porque este es un trabajo remunerado, bien remunerado. Entonces, y la misión está en la ley. Uno cuando se aparta de la política exterior está vulnerando la ley. Entonces lo que hay que hacer, hay que cumplir la ley. Todos, empezando por mí y siguiendo por todos los diplomáticos. Yo siento que los diplomáticos nos están acompañando, es un cambio cultural importante. Es momento de que empoderemos a los jóvenes, que les demos una oportunidad, que eliminemos los efectos tapones y que la gente y los jóvenes tienen derecho a crecer, tienen derecho a ocupar puestos y responsabilidades importantes, porque pensemos que uno no es mejor cuando pasa el tiempo. Eso es bueno para el vino, pero no necesariamente. Y digamos, ¿quién es mejor? Bueno, hay méritos, hay ganas de trabajar, hay capacidades, pero lo importante es abrir oportunidades. Y esto es lo que vamos a hacer en la Cancillería. Y digamos, lentamente a quienes les toca jubilarse, se tienen que jubilar, porque así es la vida y hay que dar espacio a los que vienen. Para cerrar, ¿qué viene para el presidente Milei y para usted también en el exterior? ¿Van a China, por ejemplo, como se dijo en marzo, abril? ¿Está previsto un viaje? Yo por el momento pienso que tenemos planificado el viaje a la cumbre del Mercosur y probablemente tengamos algún viaje a Europa próximamente y después iremos a Davos en enero. ¿El presidente va a Davos? El presidente va a Davos. Y hasta ahora tenemos eso planificado. Después veremos el resto de la agenda que todavía no la hemos discutido. O sea, no está cerrado lo de China entonces todavía. Yo creo que, vuelvo a repetir, fue una reunión bilateral en donde el presidente de China lo invitó al presidente Milei. Y bueno, ahora tenemos que coordinar cuál es el mejor momento de acuerdo a las agendas. ¿No va el 20 de enero a la asunción de Trump, el presidente Milei? No tengo respuesta para eso. Todavía. Todavía. Uno va... habitualmente, como ustedes saben, en Estados Unidos la ceremonia oficial no concurre ningún presidente. La ceremonia oficial concurre todo el cuerpo diplomático, pero no concurren los mandatarios. A veces se pueden generar otras reuniones adicional de la ceremonia oficial en donde pueden concurrir presidentes que sean invitados.